Página 135, comprensión lectora. Mis apenas voy abriendo mi libro y me cayó la primera. ¿135 o 135? 135. Ah, ok. Bueno, ayer les comentaba que quien no había leído el texto lo hiciera. Está bien, así que ya leímos sobre los submarinos. Submarinos es el título y es el tema del texto que empezamos a leer desde el día martes, me parece. La página 135, la indicación me dice, piensa en la forma en que está organizado el texto submarinos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son sus subtemas? ¿Son los subtemas? ¿Cómo identificas los temas y subtemas? Dibuja un cuadro sinóptico a partir de los temas y subtemas que identificaste. ¿Cuál es el tema del texto? Los submarinos. Los submarinos. Vamos entonces a escribir el tema. Los Submarinos. submarinos. Profe, ¿lo escribimos como en el centro o dónde lo escribimos eso? Sí, en el centro. Vamos a hacer un cuadro sinóptico. Nos pide que hagamos un cuadro sinóptico. Ah, es como el que hicimos de ciencias. Exacto. Los cuadros sinópticos se caracterizan por poseer llaves. Esto que yo dibujé acá se llama llave. Ese es mi tema, los submarinos. ¿Qué subtemas encuentran ustedes? Los subtemas son fáciles de identificar porque viene por subtítulos. ¿Cuál es el primer subtema que ustedes ven en la historia del submarino? La historia. Ese sería mi primer subtema. ¿Y el otro? Porque son dos. ¿Cómo funciona un submarino? ¿Cómo funciona un submarino? Entonces acá vamos a poner el subtema es la historia. El primero. Y el segundo, porque solamente ¿De qué son color va a ser la dos. llavecita? Mande. ¿De qué color va a ser la llavecita? No de ningún color, con lápiz. Encontramos entonces el primer subtema nos habla sobre la historia y el segundo nos habla sobre la función, es decir, la funcionalidad de los submarinos. ¿Hay algún otro subtema en el texto? No, profe. No, ¿verdad? Son los únicos dos. Entonces así nos va a quedar nuestro cuadro sinóptico. ¿Qué nos dice el punto 2, Héctor, de nuestro libro? Dígame, en lectura. Ahora estoy comiendo manzana. Estás comiendo. ¿Qué imágenes acompañan la lectura? Es una pregunta. ¿Qué relación tienen con lo que se dice en el texto? ¿Aportan información nueva o distinta de lo que está en el texto? En el texto, ¿qué imagen observan? ¿Qué imagen hay? Profe, ya puedo leer, ya lo puedo leer. Un submarino. Hay un submarino y no sé el nombre, pero es lo que utilizan los buzos. Se llaman aletas para nado, algo así. Aletas para nado. Aletas para nadar. Bueno, tenemos esas dos imágenes. Entonces, aquí vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué imágenes acompañan la lectura? Sí, imágenes
que acompaña la lectura? Un submarino y aletas, ¿así se llaman? Sí, creo que sí, profe. Aletas para Profe, ¿cuál página? nadar. Página 135. Punto y coma, porque vamos a contestar la siguiente pregunta. Profe, yo y mi primo soñamos con tener uno que tienes aquí los lentes y tienes como aquí en la boca un tubo y sale aquí al aire el tubo. Ah, sí, sí, los he visto. La siguiente pregunta que dice Héctor, ya que te desocupaste, en el mismo punto. ¿El punto 3 o el punto 2? No, en el punto 2, la segunda pregunta, ¿qué dice? Yo lo veo todo. ¿Qué relación? Voy a hacer un corto regalado, ¿no? Aquí está, bebé. Ahí está. ¿Qué relación tienen todos los que se dicen todo? En el texto, muy bien. ¿Qué relación tienen las imágenes con lo que se dice en el texto? De que el Bueno, texto pues, habla sobre submarino, submarinos y aviones de lo que submarinos. está hablando. Ajá. Muy bien. Las imágenes son Se ilustra. ¿Sería, profe, se ilustra de lo que está hablando? Puede ser, o se ilustra el tema. El tema son los submarinos. Profe, pero no se están hablando de las aletas para nado, entonces no podría. Pero están relacionados un poco. Están relacionados, así es. Y la última pregunta. ¿Qué dice Romy? La última pregunta del punto 2. ¿Cuál, profe? La última pregunta del punto 2. ¿Qué dice? La 1, la 4, la 5, la 6. Fernando, ¿qué dice? ¿Yo, profe? La última pregunta del punto 2. ¿Qué nos dice? ¿Yo? Sí, Fernando. Ah. ¿Aportan información nueva o distinta de la que está en el texto? ¿Aporta nueva información la imagen? No. No, entonces la respuesta es... No. Muy bien. Listo, profe. Profe, vamos a hacer toda esta página y luego seguimos con lo del texto. Sí, así es. Profe, La pregunta 3. A mí me entró todo en una sola línea. Profe, ¿lo puedo leer yo? La pregunta 3. Adelante, Romina. Dice, ¿cuál es la fuente del texto? ¿Qué tipo de fuente es? Muy bien. ¿Cuál es la fuente del texto? Aparece en la misma página. Ahí dice Wikipedia. fuente tal. Wikipedia. Vamos a escribir entonces la respuesta a la primera pregunta es... Amcopedia. Profe, ¿y hay otras escuelas que usan los libros de Amco? Mande. ¿Puedo leer la otra, profe? Que digo que si otras escuelas usan libros de Amco. Sí, hay muchas. ¿Qué tipo ¿Puedo de leer la fuente pregunta, es? profe? Informativa. Informativa. Ajá. Es una enciclopedia. Profe, después de Amcopedia ponemos punto y coma, ¿verdad? Así es. Para separar las respuestas. Amcopedia es una enciclopedia. Listo, profe. La última pregunta que vamos a contestar, Noemí, ¿qué nos dice? Yo, profe.
organizada una enciclopedia? Ok. ¿Cómo está organizada una enciclopedia? ¿Cómo encuentras la información que buscas? ¿Quién recuerda cómo está organizada una enciclopedia? ¿Podría ser por subtemas? Por subtemas. ¿Por temas o por...? ¿Tema? ¿Por temas o por qué más? ¿O por subtemas? No. ¿O por... nadie se acuerda? Enumeración. Por Orden alfabético. Esto es muy importante. Fue una pregunta que respondieron desde la primera clase del bloque. Por temas o por orden alfabético. Y es la misma forma como encuentro lo que busco. Lo busco por tema o lo busco por en orden alfabético. Así que es una sola respuesta. Profe, nosotros vamos a escoger una de esas dos. ¿Cómo una de esas dos? ¿Vamos a poner las dos o vamos a escoger una de esas dos, ya sea por orden alfabético o por tema? No, esa es la respuesta. No hay dos, es una sola respuesta. Profe, tengo una duda. ¿Esto es todo lo que vamos a hacer? ¿El punto 5 y el 6 no lo vamos a hacer o sí? No, los últimos puntos no. Vamos a irnos a la página 136. Tenemos unas palabras ahí. Exteniente, extripulantes, subacuático, submarinos, subrayar, subsistir, sustituyendo, transoceánicos, traspasan, transportó. Hay algunas palabras que a lo mejor sean desconocidas para nosotros. Para ello vamos a buscarlas en nuestro diccionario, en caso que no conozcamos la palabra. Nos dice el punto 1. ¿Qué palabras del banco llevan el prefijo sub? Enciérralas en un círculo. Miren, es muy importante seguir las indicaciones. Si me dice enciérralo, no lo voy a subrayar, lo voy a encerrar. Tengo subacuático, submarino, subrayar, subsistir, sustituyendo y ¿hay alguna otra que se me haya pasado? No, pero no, otra vez. Ninguna. ¿Qué palabras del banco llevan el prefijo ex? Exteniente y extripulante. Esas dos palabras me dice que las escriba. Escríbanlas tal y como aparecen en el banco. Ya terminé pero en las oraciones tenemos que escribir solo eso, podemos escribir otro. O sea, por ejemplo. Para allá vamos. Tranquila, Jimena. El punto 3. ¿Qué palabras del banco llevan el prefijo tras o trans? Subráyalas. Y tengo Traspasan, transoceánico, transporto y traspaso. traspasan y transporto. Son tres palabras. Profe, en las oraciones podemos escribir la oración que queramos. Me dice el punto 4. Escribe una oración con las siguientes palabras del banco. Van a escribir la oración que ustedes gusten, pero que lleven esa palabra. Les repito, si desconocemos el significado, vamos a buscarla en el diccionario. ¿Está bien? Fernando, te escucho, Fernando. Podemos escribir dos. Profe, subacuático. ¿Qué tiene subacuático? Profe, por ejemplo. ¿Qué es, profe? Vamos a buscarla en el diccionario. Submarino. Subacuático. ¿Qué, profe? ¿Ya? Mande, Jimena. Profe,
que si podemos repetir las palabras. Por ejemplo, es que ahí está transportó y submarinos. Pero yo puedo utilizar las dos en una sola oración. Ah, Y no. luego, o solo tiene que ser una palabra del banco. Mira, en subacuático vas a escribir una oración que incluya esa palabra. En subrayar vas a escribir una oración que incluya subrayar. Si en transportó quieres utilizar submarino, puedes hacerlo. Pero en submarino vas a escribir otra oración. ¿Me explico? Aunque Tengo una duda. ¿Podemos, cómo decirle? ¿Podemos, poner en vez de, por ejemplo, transportó, podemos poner un sinónimo? Por ejemplo, se transporta, ¿podría poner o no? Un derivado. Puedes poner un derivado, pero que lleve el prefijo trans o tras el prefijo sub. ¿Está bien? Eso es lo importante. Ok, gracias. Fíjense bien cómo se escribe la palabra, porque las palabras están escritas correctamente. Y muchas veces al momento de escribirla, ya la escribimos de otra forma. Y ahí ya nos falla la ortografía. ¿Ya encontraste subacuático, Fernando? Si no, acá lo comparto. Subacuático significa que ocurre o se realiza debajo del agua. también la podemos buscar en internet, profe. Sí, siempre y cuando encuentren el significado correcto. ¿Subacuático? Mande. Podría ser en segundo hicimos una actividad subacuática. Subacuática, ok. Profe, ¿Qué puede ser? Mande. también puede ser por ejemplo, ahorita que estamos hablando del texto de ese, es de submarina, puede ser el submarinas subacuático, algo así, ¿no? El submarino realiza, puede ser, el submarino realiza actividades subacuáticas. Okay. O sea, debajo del agua. ¿Ok? Miren, les repito, y es muy importante. Cuando vamos a iniciar una oración, la primera letra es mayúscula. He revisado sus trabajos y algunos de ustedes echan por saco roto lo que les digo acá. Quiere decir que les digo y parece que no les digo. Yo sí lo pongo con rojo y los acentos. Muy bien, Romy, la primera letra es mayúscula siempre que empezamos a escribir. Profe, ¿cómo se escribe? Profe, mande. ¿Puedo poner en la de arriba, puedo poner Marcos tuvo un accidente subacuático? Marcos tuvo un accidente subacuático, puede ser. Profe, tengo una duda. En vez de submarinos, ¿puedo poner submarino en la D? Sí, pueden poner el singular si viene el plural, o el plural si está el singular, pero debe ser la palabra con el prefijo. El prefijo es el que estamos utilizando. Profe. Manda, Renata. ¿Cómo se escribe hacen? Hacen, de hacer. Sí. Profe, ¿qué hacen, así. Profe, ¿qué significa transoceánicos? Transoceánico. ¿Tienes tu diccionario? Sí. Vamos a buscar en el diccionario. A ver, ¿qué nos dice el diccionario de transoceánico? No, creo que no. Profe, lo voy a buscar en internet y como estoy en teléfono se me va a apagar el micrófono. Profe, también puede ser subacuática. Sí.
Profe, Mande. en vez de... Ir en submarino. Ahí está. Ese profe, en vez de transportó, puede ser transporta también. Transporta, puede ser. Profe, algo parecido a lo de Ian. Podríamos poner en submarinos el submarino transporta. Sí, pueden poner derivados de las palabras, Profe, pero siempre y cuando se use el prefijo. Mande, Rodrigo. en subraya se puede poner la palabra importante que subraya de rojo. ¿Está bien? Miss. Oh, sí. Subraya. Sí, puedes poner un derivado. Miss. Mande. En transportó puedo poner una cosa, se transportó a mí. Una cosa se transportó a mí. Mejor puedes sustituirlo por María se transportó de su casa al colegio en autobús. Ok. Profe, Mande. en subrayar, en subrayar puede ser subrayamos. Puede ser. Kiana, transoceánico, que está al otro lado del océano. El transoceánico puede ser el abuelo de Carlos, tiene tierras transoceánicas. Exacto, que están del otro lado del océano. Fernando. También puede ser los submarinos. Se lo comió el triángulo y las Bermudas. Puede ser. Ok, gracias. Ismael. ¿Qué puedo poner? Manda, Ismael. Que sí que puedo ponerle razón en la última. Transoceánico significa que está del otro lado del océano. ¿Qué oración puedes escribir? De primero puede ser, me gustan las actividades subacuáticas. Puede ser. Que ya terminaron esta página, ¿nos podemos ir a la siguiente? Listo, ya terminaron. Yo ya, profe. Ya. ¿Quién ya terminó? A ver, ponga su palomita. Profe, tengo una duda. ¿Vamos a hacer la próxima página o ya vamos a avanzar con No. lo del texto? Ya no vamos a trabajar en comprensión lectora. Vamos a tomar nuestra cartulina. Profe, ¿también puede ser mi primo es submarino? ¿Cómo que submarino? Que tu primo es submarino. No. ¿Con B o con B? Una persona no puede ser submarino. Lo pusieron es una mutado con persona. un submarino. Tal vez a su tío le gustó el barco y lo adoptó. Y de su primo es Profe, se me ocurrieron oraciones. Puedes poner a mi tío le gustan los submarinos. Y ahí ya Yo cambia. puse, mi abuela tiene un submarino. Mi abuelo tiene un submarino. Qué rico. El submarino es subacuático. Profe. Puede ser, aunque más es subacuático, es más relacionado con actividades que hacen debajo del agua. Bueno, miren, vamos a avanzar. ¿Qué procede en nuestro texto? En nuestro texto vamos a ver nuestros subtemas. El ejemplo que yo les puse la clase pasada cuando hablamos sobre esto fue hablar sobre los deportes. ¿Verdad? Y yo hablé de eso, profe, deporte. Ok. Si mi tema es sobre los deportes, voy a pensar en cuáles pueden ser mis subtemas.
Ayer lo gusté muy. Muy bien. Profe, ¿podrían ser, o sea, como curiosidades, como cuál es el nombre científico de los perros o cosas parecidas? ¿Cuál es el perro más alto, más Puede grande? ser, un subtema puede ser curiosidades sobre los perros. Ese puede ser tu subtema y ahí puedes involucrar todas las curiosidades de los perros. Ahora, les voy a dar el ejemplo, miren, les voy a dar el ejemplo para que ustedes se den la idea. Si mi tema es sobre los deportes, yo puedo poner, vamos a poner dos subtemas. Vamos a empezar con el primero. Bueno, a mí se me ocurre que mi primer subtema sean tipos de deportes. Tipos de deportes. Ese puede ser mi primer subtema. Entonces, profe, si por ejemplo yo que voy a hablar de los caballos, voy a poner tipos de caballo. Puede ser, o sea, esta es una idea. Y otro puede ser... Profe, yo en mi caso que es fútbol femenil, equipos ganadores, podría poner integrantes del equipo, un equipo ganador, ¿no? Y ya pongo el nombre, podría ser. Puede ser, tu primer subtema puede ser equipos campeones en la categoría o algo así. Okay. Sí, estoy hablando. Me voy a sacar la aplicación. Miren, acá yo pensé en dos subtemas. Primero va a ser tipos de deportes. Voy a hablar aquí, voy a investigar sobre los deportes que existen. Hay deportes extremos, hay deportes abiertos, hay deportes cerrados, hay deportes, bueno, todos los tipos de deportes que hay. Profe, En ese subtema yo voy a hablar sobre los tipos de deportes y después quiero investigar sobre los beneficios de practicar, aquí me hizo falta, de practicar deportes. Entonces, con esos dos subtemas es suficiente. Voy a pensar en el primero, tipos de deportes. ¿Y qué hago? Entonces, me voy a mi buscador. profe, es que todavía sigue en la página 136 y voy en el último y dice transoceánicos. ¿Qué puedo poner ahí? Transoceánico significa que está del otro lado del océano. Entonces, ¿qué puedo poner? No sé. Miren, pongo mi primer subtema. Este es el ejemplo. Tipos de deportes y me aparecen todos los deportes que hay. Hay muchas páginas. Los 17 tipos de deportes y su característica. Los 18 tipos de deportes. Yo no escribí eso, escribí otra cosa, otro me vale. Puede ser otro subtema. Estaba subrayado de matar texto. Ok, puede ser otro subtema, ¿está bien? Una vez que yo ya tengo definido mi subtema, entonces debajo de la introducción, donde escribí la introducción en mi texto. Hablar de los deportes. En la clase pasada, ustedes colocaron el título. Perfecto, debajo de la introducción sería nuestro primer subtema, ¿no? Exacto. Escribieron el título y una pequeña introducción, ¿verdad? Ahora voy a escribir mi subtema. Tipos de deportes. Todo primero con lápiz para que no se vayan a confundir. Y entonces escribo un pequeño texto donde se mencione la información que yo he encontrado. ¿Está bien? ¿Cuál sería
yo coloqué en el buscador el subtema, tipos de deportes, y ahí te va a aparecer. Waldir, respondiendo a tu pregunta. Profe, yo estoy hablando sobre la gimnasia, por lo tanto, un subtema podría ser tipos de niveles. ¿Tipos de niveles? Profe, En la gimnasia. Ah, bueno, si existen niveles, es que yo desconozco sobre ese tema. Puedes hablar. Si hay niveles dentro de la gimnasia, puedes hablar sobre tipos de niveles. profe, yo no he encontrado de los campeones. Ya puse mi buscador, pero no me aparece casi nada. O sea, solo me aparecen 3 grupos campeones. A ver, ¿cuál sería tu subtema, dices, Kiana? Equipos campeones. Ese sería mi subtema. Equipos campeones, equipos famosos, vamos a cambiarle. Famosos, equipos de fútbol. Fútbol femenil. Profe, ya creo que ya lo encontré. Es que le puse equipos campeones de la Liga MX femenil y ya me apareció. ¿Sabes qué también me aparece mucho? Miren, cuando ustedes escriben en el buscador, comúnmente les aparecen las opciones más buscadas. Está equipos de fútbol femenil en México. Eso sería interesante, Kiana. Aquí en México, porque se habla mucho del fútbol varonil. O sea, la mayoría conocemos qué equipos hay aquí en México, ¿verdad? ¿Cómo qué equipos hay de fútbol varonil? Las Chivas, el América, el Monterrey, el Toluca, ¿verdad? Mi papá estaba en el de cafetaleros. ¿En serio? Órale. Qué bien. Profe, puse equipos. Voy a poner los tipos de deporte. Profe, tengo una duda. Yo puse equipos campeones de la Liga MX femenil y me apareció aquí como en primera fila, me apareció Chivas, Tigres, América, Tigres, Monterrey y otra vez Tigres. Es que te digo algo. Si tú pones equipos campeones de fútbol, igual como los hombres. Tienes que especificar que sea femenil, porque tú estás hablando sobre equipos femeniles. Le puse, profe, equipos de campeones de la Liga MX femenil, le puse. Ah, bueno, entonces si te aparecen estos, adelante. Profe, ¿Mandé? no debe ponerle en el último. No sé. A ver, Renatita, tú estás hablando sobre los caballos, ¿verdad? Ah, ¿todavía estás en comprensión lectora? ¿Lo de transoceánicos? Sí. Transoceánicos, Sí, es que, significa, no sé. transoceánico significa que está del otro lado del océano. Entonces, ¿cómo qué oración puede ser relacionada con esta palabra? ¿Dónde puedas utilizar esta palabra? Puede ser esta, mira. Te las voy a compartir en el chat. Los barcos. También podemos hacer un dibujito. Tengo una duda. Aquí en mi buscador me aparece Chivas y me dice Apertura 2017 y así. ¿Eso también lo escribo? Si vas a puedes escribir, puedes colocar las fechas específicas si te mencionan fechas. O cantidad de campeonatos que han tenido, de repente colocan 3 campeonatos o 4 campeonatos. Profe, hoy va a venir mi abuelita de Mapastepec, creo que va a venir. Y yo estoy emocionada. A ver si no todos los días nos hace comida. Es que cuando viene ella, comemos pura comida, como por ejemplo, cuando viene ella, todos los días comemos salsa y sopa de verduras. Los alimenta bien, saludable. Sí. Ok, no nos va a alcanzar el tiempo
para terminar esto, lo pueden terminar con calma, ¿está bien? Vamos a abordar dos subtemas. Ya tenemos el primero, que ya lo estamos elaborando ahorita, nos faltaría uno. Sí, ¿Ok? hice los dos. ¿Ya tienes los dos? Muy bien. Entonces puedes ir pensando en la conclusión, Sami. Miren, lo que nos hace falta en nuestro texto son dos cosas, la conclusión y un dibujo o una fotografía o una ilustración. Profe, ¿Ok? Esas dos nos hacen falta. Uno de mis subtemas puede ser el ajedrez fue inventado por el comandante Han, ¿sí? Ese podría ser el subtema historia del ajedrez. Profe. Y ya ahí colocas en dónde fue inventado, cuándo, por qué fue inventado. Abajo de donde dice que abajo de esto que escribimos debajo del Profe, una pregunta. título, que viene un párrafo, abajo de ese párrafo escribimos, por ejemplo, de los caballos. Voy a poner los caballos. El primer subtema, sí es. Profe, ¿yo Mande, puedo Jimena. pasar tu correo electrónico? Es que le quiero mandar algo. Mi correo. A ver por si me da favor. tiempo. Profe, ya queda menos de un minuto. Le hizo falta la C, es Esther Galmich. Muy bien, nos vemos a las 11:50.